Buenos días para todos. Bienvenidos a esta tercera webconferencia del curso de gestión ambiental. Les habla su directora Luz Dari Castellanos. Vamos a compartir la pantalla para que iniciemos. Bueno. ¿Ahora me puede confirmar si se está viendo la pantalla? Sí, señora, sí se ve. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos entonces a esta tercera webconferencia del curso de gestión ambiental. Les habla su directora Luz Dari Castellanos y ya estamos prácticamente culminando el periodo académico. A la fecha de hoy, ustedes tienen habilitado el cuestionario de la tarea número 4. En unos días cierra, entonces la invitación es a que todos lo presenten. Es un cuestionario en el que se va a preguntar temas de las 3 unidades académicas. Entonces hay que estudiar todo para tenerlo allí presente. Hay preguntas sobre legislación, relación de la norma ambiental. Cuando lleguen a las preguntas de normatividad ambiental, ustedes deben consultar la norma, ¿sí? Entonces no responder a la, sino tomarse el momento de buscar específicamente la norma, porque ahí en la pregunta está el decreto, la ley, entonces lo buscan en los artículos, lo leen despacio y seleccionan la respuesta correcta. Una hora para la evaluación, ¿sí? Entonces, para que no vayan a responder a la carrera, sino que miren, porque son preguntas de concentraciones de químicos, son preguntas sobre ruido, son preguntas específicas de lo que dice la norma ambiental. Hay una página de la UDME donde está toda la normatividad colombiana en referente a lo ambiental. Bueno. Sin embargo, aunque todavía esté habilitado el cuestionario, ya tenemos que ir mirando la actividad final, porque prácticamente ya estamos cerrando el periodo académico. Si algún estudiante presenta alguna situación particular respecto de su rendimiento académico, tuvo dificultades para enviar alguna actividad, tuvo una situación personal que le impidió hacer alguna de las actividades, por favor, comunicarse con nuestra tutora Karen, hoy no nos pudo acompañar, o conmigo, ¿sí? Tienen ustedes allí nuestros datos, se pueden comunicar por el correo interno o por el correo institucional. Dejar un mensaje aquí en el Teams y nosotros podemos ayudarlos oportunamente. Oportunamente porque todavía hay tiempo, pero si alguien desea ya el último día del periodo académico hacer algo, es complicado ya, porque pues ya ha pasado el tiempo. Pero si nosotros hacemos oportunamente lo que tenemos que hacer, pues hay más posibilidades, ¿sí? Entonces la invitación es a que cada uno se analice cómo va, mire sus notas, ahí las tienen en las calificaciones, saber que se aprueba con mínimo con 300 puntos, mire cómo va, cómo está yendo y si requiere alguna situación de acompañamiento, le pasó algo, no quiere recuperar una actividad, entonces comunicarse con nosotras. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en la tercera webconferencia y el tema que vamos a abordar es el último, que ya vimos lo que fue la identificación y valoración de impactos ambientales, vimos en la unidad 1, en la unidad 2 vimos lo que fue la formulación de un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001 y ahora vamos a ver en la unidad 3 la auditoría ambiental. Lo que vamos a ver acá es solamente parte del tema, porque el tema de auditoría ambiental es un tema supremamente amplio y requiere para su aplicación mucho conocimiento. Si yo voy a ser auditora de cualquier cosa, es porque yo conozco muy bien ese tema, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener aquí unas bases conceptuales, pero es importante que sepan que para profundizar en auditoría ambiental, pues hay que hacer todo un estudio al respecto. Es como hacer otro curso, como hacer otro periodo académico.
El tema de auditoría ambiental obedece al resultado de aspectos a mejorar para el mejoramiento de procesos ambientales en las organizaciones seleccionadas. En un momento vamos a profundizar un poco más en esto. Y las temáticas es que la auditoría ambiental es muy amplia, muy extensa, entonces abarca dos ejes muy importantes que son la auditoría interna y la auditoría externa. Dentro de la actividad que se contempló aquí en la actividad final, tenemos una parte individual y una parte colaborativa. En la parte individual se trata de que ustedes, primero que todo, hagan una lectura comprensiva, una lectura juiciosa, una lectura realmente que les dé herramientas de las referencias bibliográficas de la unidad 3 que están en el entorno de aprendizaje. La segunda parte es presentar un documento Word con resumen de una referencia bibliográfica que está en inglés. La referencia se trata sobre la restauración ecológica. El objetivo de esta actividad es fortalecer lo que es la interpretación de textos en segunda lengua. Y aquí la segunda lengua que estamos abordando pues es el idioma inglés. El documento Word se presenta en español, ¿sí? Ustedes tienen la lectura en inglés, pero van a presentar una síntesis muy concreta o resumen en documento Word. Por último, presentar una síntesis de la metodología en auditoría ambiental interna y externa. Entonces, hay auditoría interna y hay auditoría externa. Cada una de ellas tiene su propia metodología. Entonces, ustedes van a hacer una síntesis de cada una. De tal manera que con eso vamos a apropiar un poco lo que es el temario. En la parte colaborativa, consiste que teniendo en cuenta el proceso industrial que se abordó en la tarea 2, en la tarea 2, al cual se le hizo también lo que fue el sistema de gestión ambiental, deben hacer un documento que tenga portada, introducción, objetivos. Bueno, aquí el punto 1 dice formular un programa de auditoría interna en el que se pueda evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 14001-2015. Realmente, formular un programa de auditoría es algo muy complejo. Considero que aquí vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a invitar al estudiante a que realice más bien, que formule un esquema de auditoría interna. Un esquema, ¿cómo sería? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo sería la preauditoría, la auditoría o cómo sería el proceso de auditoría interna para llevar a cabo esa verificación de que el sistema de gestión ambiental está operando correctamente o qué fallos tiene? Conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Entonces, recordemos, programa de auditoría como tal, de pronto es muy complejo, vamos a hacer más bien un esquema, que es como un resumen, como los pasos a cuáles serían de manera más general. Las evidencias individuales, pues son esos documentos de la síntesis de la referencia en inglés de restauración ecológica, la síntesis de auditoría ambiental interna y externa, y la evidencia grupal, pues el esquema de auditoría. Ahora sí vamos a entrar un poco más profundo en lo que son los conceptos básicos de auditoría ambiental. Miren, acá en el curso, no, eso no me aparece acá para proyectarlo. Dentro del curso, las referencias bibliográficas de la unidad 3 son muy pocas, apenas son 3. Entonces, para que ustedes la tengan allí bien presente. Bueno, estamos con Yacaira y con Aura. Continuamos entonces. Vamos aquí. ¿Se está viendo aquí la presentación? Bueno, con la webconferencia anterior, ustedes vieron
con la profe Karen, que lo que es el sistema de gestión ambiental se basa en el ciclo PHBA. No solamente el sistema de gestión ambiental, cualquier sistema de gestión. Y hoy día hablamos de sistemas integrados de gestión, donde está calidad y está ambiental, e incluso está también seguridad en el trabajo y seguridad industrial. Entonces, la P me significa planear, la H hacer, la B verificar y la A actuar. Yo puedo inicialmente, antes de decir voy a hacer, tengo que planificar lo que voy a hacer y esa planificación se hace, digamos que muy juiciosamente, como muy detalladamente, con mucha precisión, con mucho análisis en papel. ¿Sí? Todo lo que es planificación se hace, cuando digo papel no quiere decir que sea hojas de papel, ¿no? Sino que se hace apoyándose en documentos. Entonces empiezan a formular los diferentes documentos para planear ese sistema de gestión. Cuando yo ya planeé, sí, que la planificación fue lo que hicimos en la tarea número 3, que fue lo que de pronto pudimos observar si ustedes leyeron la referencia bibliográfica de Shirley Plaza, que fue un trabajo de grado de aquí de la universidad, donde ella presenta una planificación de un sistema de gestión ambiental en una empresa que se llama Condial Limitada en Bogotá. Eso es planificar. Planificar es yo plasmar en documentos lo que quiero hacer. Bueno, cuando yo planifico, lo hago lo mejor posible. ¿Sí? Lo planifico para que todo salga bien. No voy a planificar para que me salgan errores. Yo planifico para que me salga lo mejor posible. Después de que yo planifico, yo empiezo a ejecutar. Empiezo a hacer lo que dije que iba a planear. Y cuando yo empiezo a hacer lo que dije que iba a planear, allí voy a encontrar sorpresas. Casi siempre es así. Si ustedes van a planificar una fiesta, usted dice, yo voy a hacer, voy a invitar a tales personas, mis invitados son este número de personas, los voy a recibir en tal lugar, también voy a tener tal decoración y el buffet va a ser el siguiente y se va a amenizar con tal grupo musical o orquesta, también se va a hacer determinada actividad, en fin. Pero cuando usted ya empieza a ejecutar, allí se va a dar cuenta que varias de las cosas que planificó tienen que ser modificadas para que todo sea lo mejor posible. Entonces se va a dar cuenta que en la fiesta de pronto el lugar era un poco pequeño para todos los invitados, entonces necesitaba uno grande. Ese tipo de situaciones también se dan en los sistemas de gestión. Entonces van a haber situaciones que no van a ser perfectas, pero se hace lo mejor posible. Entonces ya se ejecutó, listo. Entonces viene la verificación. Cuando nosotros planeamos el sistema de gestión, se formularon unos indicadores ambientales. Los indicadores me van a dar ese grado de cumplimiento de las metas, que a su vez me van a dar el grado de cumplimiento de los objetivos ambientales, que a su vez me van a dar el grado de cumplimiento de la política ambiental, que es la razón de ser del sistema de gestión ambiental. Entonces, cuando yo voy a verificar, me voy a encontrar con que algunos indicadores no son lo que yo planifiqué. Algunos indicadores están desviados de lo que se planificó. Algunas cosas no están funcionando correctamente como se planificó. Entonces, allí entran el último ciclo que se llama actuar. Actuar significa que voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso que me salió regular, para que esos hallazgos, se llaman así hallazgos o no conformidades, puedan mejorarse hasta que ya sea óptimo, ¿sí? Ningún sistema de gestión es absolutamente perfecto, totalmente al 100% perfecto, no. Siempre va a haber algo para mejorar, así como nosotros como seres humanos, estudiantes en diferentes roles de nuestra vida, tenemos algo para mejorar. Y cuando ya mejoramos eso, queremos seguir mejorando, porque el proceso de mejoras es continuo, por eso se llama la mejora continua y no tiene fin.
Es por ello que este ciclo se representa así como unas flechas que están en círculo, porque siempre estamos mejorando. ¿Cuándo vamos mejorando? Cuando hay procesos de verificación, que son las auditorías. Esta flechita verde, esta flechita en naranja, es la auditoría ambiental, ¿sí? Entonces, se hace cada año o cada 3 años. Entonces, para tenerlo allí presente. Desde ese contexto, ¿qué es la auditoría ambiental? Aquí vamos a continuación en la presentación, vamos a hablar más que todo de conceptos. Y los conceptos están tomados de las referencias bibliográficas que están allí en la unidad 3. Entonces va a haber de pronto mucho texto, pero cuando nosotros no conocemos un tema, es absolutamente necesario leerlo, es absolutamente necesario conceptualizarlo para empezar a estructurarlo internamente y saber eso de qué se trata. La auditoría ambiental, entonces, es un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistémica, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección del medio ambiente. Se trata de un instrumento para la identificación de cualquier problema existente o potencial relacionado con el medio ambiente a partir de la legislación ambiental. Entonces, miren que este proceso en primera instancia es documentado. No es simplemente que yo voy hablando y voy diciendo, no. Todo esto tiene que quedar en documentos serios, documentos generalmente confidenciales, donde se hace la trazabilidad de esta verificación. Es periódica, o sea, que es constante. Es que si yo, me salió una vez bien, me salió bien la auditoría una vez, y ya, no. Tiene que mantenerse los indicadores, ¿sí? A veces llegar al objetivo puede ser difícil, ¿no? Llegar a un objetivo, pero realmente el desafío más grande es mantenerse. Mantenerse, es como cuando una persona quiere llegar a un peso corporal ideal. Alguien tiene un objetivo de llegar a un peso, o sea, yo quiero pesar, digamos, 54 kilos, 60 kilos, lo que sea. Y llegó. No, hice ejercicio, hice un cambio en mi alimentación, un cambio en mi estilo de vida, soy una persona más activa, etcétera, y llegué. Pero el objetivo no es solo llegar, sino mantenerse. Y realmente el mantenerse es lo complejo, no llegar. A veces se piensa que llegar a la meta es lo único, pero no. Después de llegar a la meta, mantenerse allí. Entonces, mantener una certificación ambiental, cualquier tipo de certificación, que son los sellitos que tenemos aquí en la diapositiva, estos sellos son los de la universidad, no es solamente llegar, es mantenerlo en el tiempo, porque hay entidades, organizaciones que se han certificado. Y adivinen, no han sido de pronto, no han tenido el proceso de mantenerse, de cambiar realmente la cultura organizacional en lo ambiental, o en calidad, o en lo que sea, y pierden la certificación, la pueden perder. Tenerla no significa que es para siempre. Tenerla es el reconocimiento, y mantenerla ya es crear una imagen corporativa. Entonces, la auditoría ambiental es un instrumento que apoya la gestión y se aplica para evaluar lo que es 3 aspectos importantes. El sistema de gestión medioambiental en cuanto al estado que tiene dentro de la organización. Valorar informes ambientales, calidad ambiental de un activo industrial y sus procesos. Resulta que se puede auditar toda la empresa o se puede auditar un proceso de la empresa. Se puede auditar solamente una parte de la empresa y no todo. Y establecer niveles de responsabilidad empresarial por demandas a terceros o de consumidores, daños ambientales o generación de residuos. Vamos a ver ahora unos
unos conceptos, ¿sí? Vamos a tomar de aquí algunas partes de los textos que están allí en las referencias de la unidad 3. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Asegurar a la organización que la aplica que existe un cabal cumplimiento de las leyes y regulaciones en materia ambiental, así como de las políticas empresariales y, en consecuencia, un buen desempeño en cuanto a sus objetivos y metas ambientales trazadas por la organización. Incrementar la calidad. Minimizar riesgos operacionales y gerenciales. Facilitar intercambio de información relevante para toma de decisiones. Identifica alternativas para minimizar impactos ambientales. Bueno, dentro de la auditoría tenemos un ciclo, ¿sí? La auditoría, pues, digamos que la auditoría no es para siempre. El proceso de auditoría inicia y termina. Tal vez alguno de ustedes trabaja en alguna empresa y ha tenido una experiencia que digan, estamos en auditoría, ¿sí? Entonces, o que los jefes digan, mañana empezamos proceso de auditoría, por favor, tener absolutamente todo el día, verificar que tenga todo documentado, tener su puesto de trabajo limpio, organizado, ser puntual, ¿sí? Entonces se dan las recomendaciones que deberían de ser naturales, pero se dan porque vamos a entrar en proceso de auditoría. Entonces, se define como el periodo de tiempo durante el que se someten a auditoría todas las actividades de la organización. Esa auditoría está en cabeza de una persona que se llama auditor y se define como persona o equipo perteneciente al personal de la organización o exterior a ella, que actúa en nombre de la alta dirección de la organización y que posee individual o colectivamente las competencias indicadas y sea lo suficientemente independiente de las actividades objeto de la auditoría como para emitir un dictamen objetivo. Bueno, entonces hay dos tipos de auditoría, ¿no? Auditoría interna y externa. Para hacer ambas tiene que haber un auditor. El auditor no puede ser cualquier persona. El auditor es una persona competente que sabe del tema y que va a realizar una evaluación y verificación objetiva. Por lo tanto, el auditor no puede ser una persona que sea amiga de los directivos o de la empresa. No, no puede ser una persona que sea familia. ¿Por qué? Porque cuando yo soy amiga, cuando yo soy familia o cuando yo tengo un vínculo afectivo con alguien, créame que auditarlo y decirle las cosas como son de pronto no es tan fácil, no es tan objetivo real porque puede haber allí como una influencia personal, ¿sí? En cambio, el auditor no, es una persona totalmente neutra, imparcial, que le va a decir, aquí encontramos esto, esto y esto, y hay que mejorarlo. Y si no se mejora, se pierde la certificación. No puede ser una persona, no quiere decir esto que sea una persona negativa o una persona mala o antipática, no. Quiere decir que es una persona que tiene toda el carácter de ser neutral y de decirle lo que encontró en los procesos, ¿sí? Entonces, por ello, habla mucho aquí de que sea objetivo, que sea lo que realmente se encuentra, que no haya opiniones personales en esos resultados. ¿Cuáles son los objetivos de la auditoría? Facilitar el control por parte de la dirección de las prácticas que pueden tener efectos sobre el medio ambiente. Conocer el estado medioambiental de la empresa. Evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa. Implantar las bases de un adecuado sistema de gestión medioambiental e informar a los grupos interesados. Entonces, ¿ustedes saben quiénes son los grupos interesados? ¿Ni idea? ¿Qué me dicen, señoritas? Aura o Yacaira, ¿quiénes son los grupos interesados? Los proveedores y los clientes. Exacto, entonces dice ya los proveedores, los clientes, sí, muy bien.
¿Será que, a ver, nosotros estamos de pronto más como los clientes, ¿no? Desde el punto de vista de clientes. Yo no proveo nada a ninguna empresa, no sé ustedes. De pronto no, estamos más como en el rol de clientes. ¿Será que nosotros tenemos acceso a ver información ambiental de alguna empresa? ¿Ustedes creen? ¿Sí o no? Lo que digan está bien porque estamos aprendiendo. Sí, ¿Cómo? sí, No alcancé a se puede encontrar. creo que dijo que sí. Sí, así es. Sí tenemos. Sí tenemos información porque las empresas tienen que publicar los resultados, pues algunas empresas, no van a hacer todas, pero sí existen mecanismos para uno, digamos, saber cuáles son esos resultados, por ejemplo, los resultados en cuanto al medio ambiente de las empresas. Algunas los tienen en las páginas web fáciles de consultar, que son los informes de sostenibilidad. Nos pueden dar alguna información, ¿no? Los informes de sostenibilidad ambiental pueden darnos alguna información. Entonces, sí tenemos por allí cómo. Entonces, los interesados tenemos acceso a esos resultados, y no solamente clientes, proveedores, el gobierno, empleados. Entonces, es importante hacerlo. Vamos a la siguiente. Ahora hablemos de los tipos de auditoría, aunque ya lo hemos tocado, ¿no? Existen tantos tipos de auditorías como situaciones medioambientales de la empresa. Entonces, inicialmente dijimos que las auditorías eran interna y externa, ¿sí? De pronto esa fue la clasificación general que se dio, ¿sí? Lo más fácil. Auditorías internas y externas, pero no es suficiente. No es suficiente. Las auditorías tienen muchos criterios de clasificación. Vamos a ver algunos de ellos. Según el alcance. Entonces, hay auditoría integrada y también hay auditoría sectorial. Entonces, la integrada es cuando el objeto es toda la instalación. Es decir, es un análisis global de la situación medioambiental de la empresa en funcionamiento. Van a mirar todo. Área comercial, área administrativa, área industrial, todo. La sectorial es un diagnóstico parcial sobre algún aspecto de la actividad de la empresa. Entonces, van a mirar es una parte. Van a evaluar, a verificar, es una parte. También tenemos según la procedencia, que fue la que dijimos inicialmente, que es la interna o la externa. La interna es que la empresa se autoevalúa, entonces la hace la propia empresa. Pero también tenemos la externa, que es ejecutada por una empresa especializada. La externa no la va a hacer cualquiera, la externa la va a realizar un ente certificador, como por ejemplo Veritas, acá en Colombia, o Icontec, ¿sí? No es cualquier persona. Aquí tenemos, por ejemplo, en los sellos de la universidad, como ustedes saben, tienen todos sus sistemas de gestión certificados, y aquí tenemos que fue Icontec, aquí está, aquí en la diapositiva sí está la N, y dentro de la página de la universidad ustedes también pueden consultar allí, pues que tiene las certificaciones. Según el entorno medioambiental auditado, tenemos una auditoría exterior donde su objeto de estudio son los impactos que la actividad de la empresa provoca en el entorno. Interior, donde su objeto de estudio es el proceso industrial del medio ambiente laboral. Mixta, donde su objeto de estudio es realizar un diagnóstico medioambiental completo. ¿Sí? Esta mixta sería como el punto de partida para formular un sistema de gestión ambiental en la etapa de planificación. Según su periodicidad, permanente, evaluación de forma continua en el tiempo, cíclica o periódica, que es a intervalos determinados en el tiempo, discontinua de manera intermitente, única, que se realiza una sola vez. Y según sus objetivos también, realizamos auditorías ambientales con diferentes objetivos.
de conformidad, que es para comprobar que la empresa cumple con la normatividad ambiental vigente, de siniestros o accidentes, donde su objetivo es puntual, realizándose tras un accidente, ¿sí? Entonces hubo alguna situación extraordinaria y ¿qué pasó? ¿Por qué se presentó? Si nosotros ya habíamos planificado todo bien, si ya habíamos hecho pruebas y todos saben qué sucedió. Entonces, en ese caso, pues vino una auditoría como, digamos así, de emergencias y para ver qué pasó y que no se vuelva a repetir. De riesgos, para conocer y limitar los riesgos medioambientales. De fusión, de absorción o de adquisición. En el caso de que se dé alguno de estos procesos y una de las empresas sea susceptible de generar contaminación. De producto, para comprobar los efectos sobre el medio ambiente de dicho producto. De gestión generalizada, para conocer el impacto general que causa una empresa sobre el medio ambiente. De evaluación del sistema de gestión medioambiental, periódicas para conocer la eficiencia del sistema de gestión medioambiental, evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, emitir recomendaciones y medidas correctoras, e informar al público sobre su comportamiento medioambiental. Entonces, mire que si nosotros profundizamos, realmente la auditoría es muy amplia, bastante amplia. Vamos a la siguiente. Los requisitos. La auditoría interna debe garantizar que las actividades realizadas por la organización se llevan a cabo conforme a los procedimientos establecidos. Identificar posibles problemas en los procedimientos y mejorarlos. Y el alcance de la auditoría dependerá del tamaño y tipo de organización, pero siempre se debe tener en cuenta que todas las actividades de la organización deben auditarse. Para organizaciones de pequeño tamaño se puede realizar la auditoría de todas las actividades que desarrolla en una sola vez. Es decir, si se va a auditar una empresa pequeña, obviamente su complejidad es menor que auditar una empresa de 1000 empleados o de más de 1000 empleados. Entonces, de allí también la complejidad, digamos, el tiempo que demora y todas las actividades que se deban desarrollar. La auditoría debe ser realizada por personas independientes de la actividad auditada. Estas personas pueden ser la propia organización o de organizaciones externas, ¿sí? Entonces allí ya lo había explicado previamente para que sea objetivo. Cuando se va a hacer la auditoría ambiental, esta debe ser planificada, ¿sí? O sea, no es que yo llegué, la auditoría es el 15 de diciembre. Entonces llegó el 15 de diciembre, entonces llegó el auditor y va a ver qué hace. No. Cuando se va a hacer la auditoría, esta se tiene que planificar y se hace un programa, ¿sí? Para detallado, donde en tiempos se va diciendo, se va planificando qué es lo que se va a hacer, porque yo no puedo llegar a por muy auditor que yo no puedo llegar a una empresa X día y no saber qué hacer. Llegar y, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué será que hago? ¿Con quién hablo? ¿Qué será que miro? No. Tiene que llegar ya con un plan. Nosotros no llegamos porque sí, como cuando ustedes van a ir a hacer una vuelta en banco. Usted sabe a qué va. Tiene un plan para ir. Usted no va a ir porque sí, porque pasé por el banco, entonces voy a entrar. No. Nada en la vida funciona así. Todo tiene su programa, su plan, su objetivo. Entonces, las organizaciones deberán elaborar un programa de auditoría donde se definan por escrito los objetivos de cada auditoría o ciclo de auditorías, donde se incluya la evaluación de los sistemas de gestión empleados, la determinación de la coherencia del sistema, el programa de la organización en el que se debe de estar incluido el cumplimiento con la legislación, la periodicidad de la auditoría para cada actividad. ¿Cómo saber nosotros si la empresa está contaminando o no? Para ello, hay que tener algunos conocimientos un poco más profundos en lo que son los muestreos.
Cuando se va a auditar la parte ambiental, pues tenemos el componente aire, tenemos el componente agua, tenemos el componente residuos, tenemos el componente suelos, el componente biodiversidad, ¿sí? Que eso lo vimos en lo que fue la identificación y valoración de impactos ambientales. Pero yo cómo sé si el agua está contaminada o no. Yo cómo sé si el aire está contaminado o no. Bueno. De pronto en la referencia bibliográfica de la unidad 1 acerca de gestión ambiental, donde hay un handle allí, nos lleva un documento en el repositorio institucional, es un documento largo. Si de pronto ustedes lo leyeron, no sé si de pronto lo leyeron juiciosamente, allí tenemos cómo se hace. Entonces, para el agua tenemos parámetros físico-químicos. Dentro de los parámetros físicos, nosotros tenemos, por ejemplo, lo que es la turbiedad del agua, si el agua está oscura o está clara. Tenemos también la parte de pronto del olor del agua, si el agua tiene un olor neutro o si tiene un olor fétido. El color del agua, si el agua es incolora o tiene un color amarilloso, verdoso u otro. La temperatura, si el agua está a temperatura ambiente o si el agua está con una temperatura muy elevada. Y tenemos otros parámetros químicos que requieren ya de medidas de laboratorio. Entonces se puede tomar una muestra del agua y se lleva al laboratorio y en el laboratorio le van a determinar unos parámetros como demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, coliformes, entre otros oxígenos disueltos. Entonces, cuando ya se obtienen los números, es como un examen médico, le va a dar números. Y esos números se van a comparar con lo que dice la norma. Entonces, la norma le dice, si la DQO está entre X y X valor, entonces está bien. Si la DQO está entre X y X valor, entonces está bien. Sí, y de manera para el agua. Para los residuos, tengo que mirar si están separándolos correctamente, qué están haciendo, si los están mezclando, qué están haciendo con los orgánicos y si también los peligrosos los están enviando a donde debe de ser. Para el aire se hace algo que se llama muestreo isocinético de chimeneas, donde se toma una muestra del aire en la chimenea, donde hay combustión, y se le mide nitrógeno, oxígeno, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, posiblemente hidrocarburos, carbono, dióxido de carbono, y allí van a salir los resultados en miligramos por litro, donde vamos a saber si está contaminando. ¿Sí? Por ende, para ser auditor ambiental, tiene que conocer esto. Tiene que conocerlo bien y tiene que conocer bien las normas que me digan cuáles son los niveles permisibles de cada uno de los contaminantes y cuáles son esos contaminantes. Hay unos contaminantes que se llaman contaminantes criterio en el aire que están en la norma ambiental. ¿Sí? Entonces es un tema supremamente amplio que requiere que el auditor sea un conocedor del tema. No solamente que porque sea ingeniero ambiental ya es auditor, no. O administrador ambiental o tenga algún estudio ambiental, no. Aparte de ello, debe tener una formación específica como auditor ambiental y experiencia. Si hay alguna pregunta, me van diciendo, ¿no? Dentro del programa de auditoría también tenemos que definir el alcance. El alcance es hasta dónde voy a llegar, hasta dónde voy a llegar con esto. Entonces, la organización debe definir de forma clara y explícita el alcance general de cada auditoría, donde se detalla los temas que abarca, las actividades objeto de la auditoría, los criterios medioambientales a considerar y el periodo de tiempo cubierto por la auditoría. La auditoría también requiere de unos recursos y medios. ¿Sí? Por ejemplo, cuando les hablé de que hay que hacer esos muestreos, pues esos muestreos tienen su complejidad. Por ejemplo, el muestreo isocinético es complejo hacerlo. De pronto el muestreo del agua es más fácil, pero el del aire no. El aire es más complicado. Entonces, allí se requiere un recurso económico, también de personal. El auditor como tal no va a ir a hacer el muestreo, pero
va a solicitar los resultados del muestreo, ¿sí? Como el médico. El médico no va a ir a hacerle el examen de sangre, no va a ir a sacarle la sangre, hacerle el examen, no. Usted va a un laboratorio. Y en el laboratorio hay una persona que lo hace. Parecido, es algo similar. Entonces, hay que tener el recurso económico y también en personal y los medios para hacerlo. ¿Cuáles son los medios? Pues todo lo que es de laboratorios, o la empresa muy seguramente no va a tener un laboratorio ambiental. Va a contratar unos servicios, que los hay, servicios ambientales que le van a medir todos esos parámetros. Entonces, es acá el texto de lo que tenemos allí en la referencia bibliográfica, que la auditoría requiere una dotación de medios y recursos apropiada, de manera que las personas o grupos de personas que participen en las auditorías reúnan los requisitos siguientes. Poseer un conocimiento adecuado de los sectores y campos sujetos a auditoría. Disponer de conocimientos y experiencia en relación con los aspectos técnicos, los aspectos medioambientales, las operaciones de gestión y la normatividad de carácter medioambiental. Tener la suficiente formación y capacidad como auditores para alcanzar los objetivos fijados. Ser independientes de las actividades auditadas con el objeto de poder emitir una opinión objetiva e imparcial. Los recursos que se destinen a la auditoría y el tiempo dedicado deben ser proporcionales al alcance y objetivos de la misma. Las etapas. Bueno, las etapas básicas son la planificación y preparación, las actividades de auditoría y el cierre. ¿Sí? Después de que se hizo todo, tiene que haber un cierre donde se van a comunicar cuáles fueron los resultados y las recomendaciones de mejora. Bueno, vamos a ver cada una de estas etapas. La planificación y preparación. En la preparación figurará la familiarización con las actividades del centro y con el sistema de gestión del medio ambiente establecido y el estudio de los resultados y conclusiones de auditorías anteriores. Entonces, el auditor hace un recorrido, se familiariza, pero también pide cómo les fue anteriormente, que le faciliten esos documentos para él de tener una idea, ¿no? Se definen los objetivos de la planificación, donde se planifica y se prepara la auditoría con el objeto de garantizar que la organización dispone de los recursos apropiados. Todas las partes implicadas en el proceso de auditoría, auditores, dirección y personal de la organización, comprenden cuál es su función y cuáles son sus responsabilidades. Forma de preparación. En la preparación del plan de auditoría se recogen los puntos siguientes. Perdón. Alcance y objeto de la auditoría, área auditada, equipo auditor, lugar y fecha de auditoría, documentación de referencia, calendario, horas, personas a entrevistar, ¿sí? Que es como la cita para entrevistar a las personas. Entregar el plan de auditoría al auditado con suficiente antelación, elaborar la lista de comprobación si hay lugar, hacer una listica de chequeo, realizar listas abiertas de la recogida en la documentación y distribuir las tareas al equipo auditor. Forma de realización. ¿Cómo se hace la auditoría? Entonces hay unas actividades como las siguientes. Conversaciones con el personal. La inspección de las condiciones de funcionamiento y de las instalaciones. Examen de registros, procedimientos escritos y otros documentos. Y hay una serie de instrumentos como los siguientes. Preparar anticipadamente con detenimiento, definir los objetivos de las entrevistas y los resultados buscados, iniciarla en un ambiente propicio y con una relación constructiva con el entrevistado, preguntar a los entrevistados sobre sus tareas y responsabilidades, elaborar un documento de trabajo con los resultados de las entrevistas y otras informaciones adicionales obtenidas. Entonces, dentro del proceso de auditoría, el auditor tiene previsto entrevistar a una persona. Cuando ya se ve con esa persona, es porque ya tiene listas las preguntas que le va a hacer y porque ya tiene listo las evidencias que le va a pedir. No es llegar a improvisar y decirle, bueno, ¿usted qué hace? ¿Y dónde están los documentos?
No, tiene que ir con un criterio y como lo dije anteriormente, dentro del programa se hace lo mayor posible por tener, digamos, planificado lo que se quiere buscar. Pero lógicamente ya al momento de ejecutarlo pueden surgir otros interrogantes que tal vez no estaban previstos. Cuestionarios. También se hacen cuestionarios donde son instrumentos indispensables para el trabajo del equipo auditor. De su correcta realización y posterior tratamiento dependerá la calidad de la auditoría. Deben ser preparados metódicamente. Deberán facilitarse unas respuestas de tipo sí y no, con comentarios al margen. Y existen dos tipos de cuestionario según el momento de la auditoría. Hay cuestionario de información previa que se realizará antes del inicio de la auditoría propiamente dicha. ¿Sí? Dentro de estos cuestionarios de información previa hay información acerca de plan de la zona donde se ubica la instalación, descripción de los procesos, identificando emisiones, residuos, efluentes y olores, gestión de los residuos, materias primas utilizadas, entradas y salidas de las mismas, política medioambiental de la sociedad y costos medioambientales, organigrama con áreas de responsabilidad, último informe anual de la sociedad a sus accionistas, revisión de auditorías anteriores y cualquier otra información que se considere interesante sobre la sociedad. Sistemas y procedimientos de gestión interna medioambiental. Objetivo y alcance. Documento para conocer los sistemas de gestión medioambiental de la empresa. Allí se pide lo que es la política medioambiental, los programas medioambientales y los programas de la auditoría. Descripción de los objetivos, alcance, finalidad y aplicación de la auditoría. Informe interno de los resultados de auditorías anteriores. Situación externa propuesta. Deficiencias o infracciones cometidas durante los últimos 5 años. Ya casi terminando. Bueno, hablábamos primero de un cuestionario antes, ¿sí? Que fue todos esos requisitos allí que se contemplaron. También tenemos un cuestionario posterior, con el objeto de conocer toda la información del funcionamiento y control interno de la instalación. Sus resultados son fundamentales para la redacción del informe final. El contenido de dicho cuestionario es mayor que el del previo, entonces es todavía más extenso, ¿sí? Posteriormente, se recomiendan aquí los análisis de procesos, donde posibilitará al auditor un conocimiento detallado de la actividad de la empresa, lo que facilitará sus sugerencias sobre dicho funcionamiento. Consistirá en valoración de la situación actual, evaluación de las tecnologías utilizadas, obsolencia o no y su adecuación para dicho momento bajo la perspectiva económica y técnica. Sugerir, en caso necesario, su emplazamiento. Tenemos también guiones de auditoría, que es el conjunto de reglas generales que aportan la metodología a seguir a base de listas, cuestionarios o formularios estandarizados, proporcionando una visión rápida de la misión del equipo auditor. Lo que yo les mencionaba anteriormente, los muestreos y análisis, donde se hace la toma de muestras y posterior análisis de las mismas, imprescindible para conocer la situación técnico-ambiental de la empresa. Se realiza mediante muestreo por sectores. Documentación del trabajo. Si yo hago muchas cosas, pero no documento, no hago los respectivos soportes, no hago las listas de chequeo, los formatos que tengo que llenar, pues ¿dónde queda todo lo que hice? ¿Sí? Es parte también de la auditoría y se llama como los papeles del trabajo, documentación del trabajo. Consiste en el documento realizado por cada auditor que tiene toda la información obtenida, además de sus reflexiones y conclusiones particulares. Mire que aunque ahí me dice que son particulares, estas reflexiones están dentro de la objetividad del auditor. Constituyen el soporte de las conclusiones de la auditoría. Se aconseja
el contenido esté ordenado cronológicamente y por sectores. Todas estas actividades se realizan con el fin de conseguir el objetivo de evaluar el comportamiento medioambiental de la actividad auditada para determinar si cumple los siguientes puntos. Legislación ambiental, objetivos y metas establecidos y si el sistema es eficaz y es adecuado. Por último, acá tenemos unas etapas donde me dice que el procedimiento de auditoría deberá incluir los siguientes pasos. Comprensión de los sistemas de gestión. Evaluación de los puntos fuertes y débiles de los sistemas de gestión. Recogida de los datos pertinentes. Evaluación de los resultados de la auditoría. Preparación de las conclusiones de la auditoría. Comunicación de los resultados y las conclusiones de la auditoría. Y por último, tenemos acá los procesos de preauditoría, auditoría y postauditoría. Preauditoría tenemos claro que es la planificación de la auditoría, definición de alcances del análisis, identificación de las fuentes de información de la empresa. La auditoría como tal, recopilación de la información general sobre la planta, análisis del proceso de producción, reuniones con el personal de la planta, identificación de los procesos unitarios, identificación y características de residuos y emisiones, visitas a la planta e inspecciones. Y en el informe de post-auditoría tendríamos informe final con evaluación y presentación de los resultados posibles y uso de los resultados. Y vendría acá el dictamen. Al final, el dictamen, ¿se le certifica o no se le certifica? Y si ya está certificado, ¿se le recertifica? O sea, ¿se le mantiene la certificación? Bueno, eso es todo respecto a lo que es la auditoría ambiental. Extenso, es muy complejo también, muy profundo y depende. Su complejidad también depende del tamaño de la empresa. Si tenemos una empresa muy grande, pues es más complejo. Si tenemos una industria más bien microempresa, pequeña, pues es más sencillo. ¿Hay alguna pregunta? Aura, Yacaira, ¿alguna pregunta? No, Hola, señora. profe, buenos días. No, señora, pues sí veo que el tema está un poco como extenso. El tema es bien denso y complejo, pero teniendo en cuenta eso, pues se hizo la modificación a la actividad final de que sea un esquema, ¿sí? Donde ustedes digan, miren, la actividad que nosotros abordamos fue producción de alimentos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en la preauditoría vamos a hacer esto. En la auditoría vamos a hacer esto. Y en la postauditoría vamos a hacer esto. Y describen cómo, qué van a hacer, qué harían, ¿sí? Como un esquema, porque realmente, pues hacer un programa es bastante, de pronto, mucho más difícil, ¿sí? Y de pronto el tiempo también, ¿no? Pues no nos da tanto porque apenas son 2 semanas. Apenas son 2 semanas en el calendario académico. Bueno, estimadas estudiantes, entonces damos por culminada la actividad de la webconferencia. Ya conocen los canales. Les deseo un excelente día. Señora. Gracias, Bueno, profe. les voy a colgar aquí. Hasta luego. Se compartirá la grabación. Hasta luego. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.